La película En busca de la felicidad cuenta la historia de Chris Gardner, un hombre que atraviesa una de las etapas más duras y decisivas de su vida. Más allá del relato cinematográfico, se convierte en un espejo de la perseverancia, la lucha por los sueños y la fe en uno mismo, aun cuando todas las circunstancias parecen conspirar en nuestra contra. De este relato se desprenden lecciones profundas que merecen ser reflexionadas con calma, porque cada una de ellas conecta con los desafíos cotidianos que enfrentamos en nuestra existencia personal, familiar y profesional. La primera gran lección que nos ofrece la película es la importancia de la visión y del propósito. Chris Gardner no era un hombre conformista. A pesar de las limitaciones económicas y de las dificultades que lo rodeaban, tenía claro que quería alcanzar una vida mejor, pero no solo para él, sino sobre todo para su hijo. Esa claridad de visión fue lo que le permitió resistir los golpes de la vida. Muchas veces nos dejamos arrastrar por la rutina, nos resignamos a lo que tenemos, pero Gardner nos recuerda que el primer paso hacia cualquier cambio es atreverse a imaginar algo distinto, definir una meta, sostenerla en la mente y luchar por ella sin importar cuán lejano parezca ese horizonte. La segunda lección está ligada al sacrificio. Nada de lo que vale la pena en la vida llega sin esfuerzo. Gardner invirtió sus recursos, su tiempo e incluso arriesgó su estabilidad en la apuesta de convertirse en corredor de bolsa. Sabía que no había garantías, pero entendió que para alcanzar lo extraordinario debes estar dispuesto a perder la comodidad de lo ordinario. El sacrificio es doloroso, pero sin él no se abren caminos nuevos. El mensaje es claro: quien no se atreve a soltar lo conocido difícilmente alcanza lo que sueña. La tercera lección se centra en la resiliencia. A lo largo de la película, Chris Gardner enfrenta desalojos, deudas, conflictos familiares, la partida de su pareja y la enorme presión de cuidar de su hijo él solo. Cada golpe podría haberlo hecho rendirse, pero eligió levantarse una y otra vez. La resiliencia no significa no sufrir, sino transformar el sufrimiento en energía para seguir avanzando. En la vida real todos enfrentamos caídas, pero la diferencia entre quienes alcanzan sus metas y quienes no está sobre todo en la capacidad de sobreponerse, de aprender de cada tropiezo y de continuar caminando aun cuando las fuerzas parecen agotarse. Una cuarta lección nos habla del amor y la responsabilidad como motores. La relación entre Chris y su hijo es el corazón de la historia. Chris Gardner no luchaba solo por una ambición personal, lo hacía por darle un futuro digno a su pequeño. Ese amor paternal le dio la fuerza para resistir noches en refugios, largas jornadas de trabajo y la incertidumbre diaria. Cuando uno tiene una razón lo suficientemente poderosa, encuentra energía en donde parecía no haberla. La quinta lección está en la disciplina. Gardner debía competir por un puesto con otros pasantes que contaban con más recursos y menos complicaciones. Sabía que no podía perder tiempo ni oportunidades. Aprendió a usar cada minuto de manera estratégica. Trabajaba con intensidad, memorizaba números y hacía llamadas sin descanso. La disciplina se convirtió en su aliada, porque cuando el talento no es suficiente, la constancia puede marcar la diferencia. En nuestras vidas, la disciplina no es un detalle, es el puente entre las aspiraciones y los logros. La sexta lección nos habla de la fe en uno mismo. A lo largo de la historia, muchas personas dudaron de Chris, lo subestimaron, lo trataron con indiferencia o lo miraron como alguien que jamás saldría de su situación. Sin embargo, él nunca dejó que esas opiniones definieran su valor. Él creyó en su capacidad, incluso cuando todo a su alrededor parecía indicar lo contrario. Esta es una enseñanza crucial. No podemos depender de la aprobación externa. Debemos tener una voz interna que nos recuerde que somos capaces, que merecemos más y que podemos alcanzar lo que soñamos. La séptima lección es el valor de la paciencia. El camino de Chris no fue inmediato. Cada paso estuvo lleno de incertidumbre. Podría haber buscado un trabajo más estable y sencillo para sobrevivir, pero eligió sostener la espera, sabiendo que la recompensa final sería mayor. La paciencia no es pasividad, es la capacidad de mantenerse en movimiento a pesar de que los resultados aún no se ven. En una sociedad que busca la gratificación inmediata, esta película nos enseña que lo verdaderamente valioso requiere tiempo y constancia. La octava lección se centra en la humildad. Gardner nunca se creyó superior. Aceptó dormir en refugios, hacer filas para conseguir un lugar donde pasar la noche, cargar con el dolor de no tener un hogar fijo. Nunca permitió que la vergüenza lo paralizara. La humildad le permitió aceptar ayuda cuando la necesitaba y no dejar que el orgullo lo apartara de su meta. Esto nos recuerda
que ser humilde no es ser débil, es tener la sabiduría de reconocer nuestra vulnerabilidad y aprender de cada situación. La novena lección se relaciona con la creatividad frente a la adversidad. En la película, Chris Garner debe resolver problemas con ingenio, desde cuidar su tiempo en las llamadas hasta vender escáneres médicos en condiciones adversas. La creatividad se vuelve un recurso vital cuando los caminos tradicionales parecen cerrados. En nuestra vida, muchas veces no podemos elegir las circunstancias, pero sí que podemos elegir cómo enfrentarlas, qué estrategias inventamos y cómo usamos los recursos disponibles de manera distinta. La décima lección es la importancia de la perseverancia. La historia completa es un ejemplo de que rendirse no es una opción. Chris Garner insistió día tras día, incluso cuando parecía no avanzar. Perseverar no significaba hacerlo todo perfecto, significa resistir, volver a intentarlo, ajustar la estrategia y continuar a pesar del cansancio. La perseverancia es la cualidad que convierte las metas en logros, porque quienes insisten terminan encontrando la puerta que parecía cerrada. La 11ª lección está en la gestión emocional. Garner vivía bajo una enorme presión. Las cuentas, el cuidado de su hijo, la incertidumbre laboral. Sin embargo, supo manejar sus emociones para no transmitir desesperanza a su pequeño. Incluso en los momentos más difíciles, trataba de mantener una actitud de cuidado, juego y cariño. Nos enseña que el manejo de nuestras emociones no solo nos afecta a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Ser conscientes de nuestro estado interno nos permite sostener el ánimo en tiempos oscuros. La 12ª lección es la importancia de rodearse de esperanza. A lo largo de la historia, Chris Garner se aferra a pequeñas señales que lo mantienen en pie. Una entrevista, un gesto de reconocimiento, una sonrisa de su hijo. La esperanza es el combustible que nos hace soportar el dolor del presente porque nos conecta con la posibilidad de un futuro distinto. Sin esperanza, los obstáculos parecen gigantes. Con esperanza, los mismos obstáculos se convierten en retos más pequeños que pueden superarse. La 13ª lección es que los fracasos no definen a una persona. Chris Garner fracasó en su matrimonio, fracasó en su negocio de escáneres, fracasó en varias entrevistas, pero no dejó que esas derrotas marcaran el final de su historia. Cada fracaso fue un aprendizaje, un escalón hacia lo que vendría después. El fracaso no es el fin, es una parte inevitable del camino hacia el éxito. La clave está en no detenerse allí, sino usarlo como lección. La 14ª lección nos habla de la justicia de los resultados. El final de la película muestra cómo después de tanto esfuerzo, Chris Garner finalmente consigue el puesto que cambiaría su vida. No se trata de un golpe de suerte, sino del fruto de la suma de sacrificio, disciplina, fe, resiliencia e incluso amor. Esta enseñanza nos recuerda que la vida no siempre es inmediata, pero que tarde o temprano los frutos llegan a quienes siembran con constancia. La 15ª lección es el poder de soñar en grande aún en la escasez. Chris Garner soñaba con una vida mejor mientras dormía en baños públicos, mientras hacía filas en refugios, mientras caminaba por las calles con todas sus pertenencias. La grandeza de su sueño no dependía de la pequeñez de su situación. Esa es una enseñanza muy poderosa. No necesitamos estar en una posición privilegiada para soñar. Necesitamos la valentía de imaginar algo más allá de lo que vemos en el presente. La 16ª lección se centra en la dignidad. Aunque las circunstancias de Garner eran durísimas, nunca perdió su sentido del valor personal. Se presentó y dio lo mejor de sí mismo en cada oportunidad, aunque nadie conociera sus luchas. La dignidad es mantener la frente en alto incluso cuando la vida parece querer rebajarnos. Esa dignidad lo acompañó hasta alcanzar la meta y es una enseñanza que nos invita a no dejar que las adversidades nos arrebaten el respeto propio. La 17ª lección es la capacidad de priorizar. Chris Garner debía elegir en qué invertir cada minuto, cada dólar, cada energía. No podía darse el lujo de desperdiciar recursos. Aprendió a enfocar todo en lo que realmente importaba, su hijo y su carrera. En nuestra vida también enfrentamos distracciones y decisiones. Quien sabe priorizar, avanza. Quien se dispersa, se queda en el mismo lugar. Aprender a diferenciar lo esencial de lo accesorio es clave en cualquier camino de superación. La 18ª lección es la fuerza de la perseverancia silenciosa. Chris Garner no gritaba sus sueños al mundo. No buscaba reconocimiento inmediato. Simplemente trabajaba día tras día en silencio, demostrando con hechos lo que anhelaba. En una era donde muchos buscan
validación instantánea, esta enseñanza nos recuerda que el verdadero progreso no siempre es visible ni celebrado al inicio. Lo importante es avanzar aunque nadie aplauda, porque al final los resultados hablarán por sí solos. La 19ª lección es la capacidad de adaptación. La vida de Garner cambió bruscamente en múltiples ocasiones. El abandono de su esposa, la pérdida de su hogar, la necesidad de mudarse constantemente. Cada vez que las circunstancias variaban, él encontraba la forma de adaptarse, de reorganizar sus planes y de continuar. En un mundo lleno de cambios imprevistos, la capacidad de adaptación es un recurso invaluable. La 20ª lección es la certeza de que los sueños valen la pena. El título mismo de la película nos lo recuerda: En busca de la felicidad. Esto implica lucha, sacrificio, lágrimas, esfuerzo y dolor, pero al final esa búsqueda otorga un sentido a la propia vida. Chris Garner nos enseña que no hay sueño demasiado grande ni obstáculo demasiado fuerte cuando se combinan la visión, el amor, la disciplina, la resiliencia y la fe en uno mismo. Nos recuerda que la felicidad no se encuentra de golpe, se construye paso a paso, con valentía y perseverancia. ¿Sabéis qué? Me ha encantado hacer este vídeo.